Bueno, hoy nos acompaña aquí en el estudio Diego Enrique Osorno, quien, pues 8 años después de haber publicado El Cártel de Sinaloa, presenta una nueva edición enriquecida. Diego Enrique, bienvenido. Gracias, Héctor. Son 10 años. 10 exactos, sí, cierto, sí, ¿verdad? Así es, pues desgraciadamente el protagonismo que tiene en la vida pública un poder fáctico como es el Cártel de Sinaloa, pues se mantiene vigente, ¿no? A pesar de que en estos 10 años la tragedia que ha vivido el país quizá debería habernos llevado a buscar una solución más radical frente a dinámicas o fenómenos como este del Cártel de Sinaloa, pero no, ahí está, sigue ahí. Y entonces justo a principios de este año empecé a trabajar un poco una nueva edición del libro que hace un mes más o menos quedó terminada, y pues en estos días ha empezado a circular de nueva cuenta con todo lo que ha ocurrido en estos 10 años, las fugas, capturas y demás eventos vinculados. Y la muerte de varios personajes que tú entrevistaste para el libro, para la primera edición, ¿no? Pues sí, el libro se publicó en 2009 y es un libro donde se señalaba, por ejemplo, en Guerrero, la forma en la que Rogaciano Alba, uno de los caciques históricos del PRI, había protegido a los narcotraficantes durante mucho tiempo. Cuando el libro se publicó en aquel entonces, Rogaciano Alba fue detenido, y unos días después también el guerrillero, el comandante Ramiro del ERPI, quien denunciaba precisamente la corrupción del ejército en Guerrero con el Cártel de Sinaloa, con una de las facciones del Cártel de Sinaloa, pues fue asesinado, ¿no? Y unos días después Arturo Beltrán Leiva, y desgraciadamente el río de sangre pues se ha mantenido, ¿no? Es un río imparable, por desgracia. Ahora, El Cártel de Sinaloa, el libro que tú haces es pues una serie de reportajes que tienen como hilo conductor el uso político que se hace tanto del gobierno mexicano como de la DEA, del narcotráfico, ¿no? La parte histórica, y después cómo se vuelve algo presente todo el tiempo en Sinaloa. Sí, en 2007 el presidente Felipe Calderón declara la guerra del narco, y digamos que como reportero de aquí de Milenio empiezo a empezar a cubrir este tipo de dinámicas que se generan con esta declaración, que desde mi punto de vista es una declaración demagógica que hizo el presidente Calderón. Y en el lapso en el que voy haciendo coberturas, investigando, pues entrevisto a Miguel Félix Gallardo, fundador precisamente del Cártel de Sinaloa, un testimonio que es muy importante en el libro, porque precisamente él da ciertas claves de cómo se estructuró el narcotráfico en México, cómo pues, el Cártel de Sinaloa era los pactos. Una especie de empresa paraestatal creada por el régimen de partido hegemónico para controlar el tráfico hacia Estados Unidos, buscando siempre que hubiera la menor cantidad de violencia en el país. Otros entrevistados como Mauricio Fernández Garza, que en ese entonces era alcalde de la ciudad más rica de México, San Pedro Garza García, que hablaba precisamente de cómo se daba el lavado de dinero, y una serie de testimonios que van acompañados precisamente también de visitas a Badiraguato, a los panteones de Culiacán donde han sido enterrados estos traficantes. Y en esta nueva edición lo que hago es hablar también de cómo en estos años la figura del Mayo Zambada, el Mayo Zambada, se ha convertido pues en la figura dominante, ¿no? Es un capo que nunca ha sido detenido, que ha visto como alrededor de su familia una serie de detenciones, como la de su hijo Vicente Zambada, asesinatos como el de su hermano Jesús aquí en la Ciudad de México, que controló el aeropuerto, pero él a final de cuentas es el único de los capos que ha permanecido en la impunidad hasta el día de hoy. Y todo esto con una conclusión que el libro me parece que establece, que es la necesidad de tomar una decisión radical como la de despenalizar las drogas para poder empezar a contener de verdad a este tipo de organizaciones. La frustrada detención de Ovidio en Culiacán hace unos días me hizo recordar pues
cómo tú mismo en el cártel, en el libro, narras la muerte de Edgar, ¿no? El día que Culiacán se quedó sin rosas. Sí, pues aquella crónica o sea, cómo los hijos del Chapo han marcado también los distintos momentos de la historia del narco. Sí, digamos, en los tiempos actuales la posibilidad, el hecho de que tengamos teléfonos que son cámaras prácticamente hace que se sienta con mayor intensidad acontecimientos como los del jueves pasado en Culiacán. Sin embargo, pues aquel mayo en el que fue asesinado uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues la ciudad quedó colapsada, no un día, una semana entera. Quedó en vilo, enfrentamientos, desmanes. Y también en el libro se cuentan otros momentos que son importantes de traer a contexto. Otras liberaciones de otro de los hijos de Chapo Guzmán, un hijo que fue detenido, que fue llevado ante un juzgado y que justo a las pocas horas de que se aplicara su extradición fue liberado. O sea, tampoco es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza. Hay que tener un poco de contexto para analizar y entender también lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue grave, sin duda alguna, pero hay también un patrón de acontecimientos previo a lo que vimos ese aciago día en Culiacán. ¿En qué momento te enteraste de lo que estaba ocurriendo en Culiacán? Pues justo un equipo de investigadores de otro país que estaba trabajando una historia se fue para Culiacán y me empezaban a informar cómo les estaba yendo. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, y justo me decían que estaba muy difícil la situación, y yo la primera impresión que tuve fue pues decirles es que Culiacán así es. Sin embargo, la proporción de los acontecimientos, pues como todos sabemos, fue mucho mayor a lo cotidiano. Para mí hay muchos indicios de que esto es lo que ocurrió ese día. Ojalá que el gobierno del presidente López Obrador abra la información, sea más transparente, lo cual no es fácil porque son temas de seguridad nacional, pero detrás hay al parecer un intento de sabotear la política antidrogas que quiere implementar el nuevo gobierno. O sea, el fin de la guerra contra las drogas me parece que sí es un objetivo de este gobierno, y la detención de Ovidio Guzmán ese día en Culiacán buscaba romper una serie de negociaciones que se están haciendo de manera pues clandestina o subterránea, como ocurre en todas las guerras también. Hay comunicaciones secretas, ¿no?, que buscan de una forma política resolver esa guerra, y esa acción en la que sin duda alguna la DEA tiene mucho que rendir cuentas también, buscaba sabotear esta política antidrogas del gobierno. Pues tendrás que empezar a indagarlo y documentarlo como hiciste con los documentos desclasificados que incluiste en la primera edición. Sí, sin duda alguna. O sea, vas a tener que volver a trabajar pues en el cártel de Esto va a ser Sinaloa. interminable hasta que no acabemos con la política antidrogas que nos impone el gobierno de Estados Unidos, ¿no? 8 décadas desde el 37 fue, del siglo pasado. Sí, cuando nosotros tengamos nuestra propia política antidrogas, digamos que podremos resolver este problema de manera profunda y no seguir, a final de cuentas, bailando al son que nos toca pues el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está, Diego Enrique, muchísimas gracias por presentarnos esta reedición de El Cártel de Sinaloa, el uso político del narco. Búsquenlo, vale la pena, y Diego Enrique Osorno pues, es un periodista que seguramente usted conoce, tiene otras obras. Hoy quisimos hablar de esta en particular y te agradecemos mucho la visita aquí, Diego Enrique. Esta es tu casa siempre, Milenio. Gracias, Héctor, un placer.